Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 14º domingo después de Pentecostés, y en el relato del Evangelio de hoy vemos cómo claramente nuestro Señor nos pone ante una disyuntiva radical, absoluta, y cómo da ejemplos tomados de la naturaleza, pero que para entenderlo hay que trascender al plano espiritual, sobrenatural, de la fe, porque a los ojos puramente terrestres y de las necesidades humanas y de esta vida, puede no entenderse y peor mal entenderse. Nuestro Señor es categórico porque nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O servimos al uno y despreciamos al otro, o no tenemos, en definitiva, paridad, igualdad, sino que irremisiblemente se está con uno o con el otro. Al uno se le ama y se le aprecia, y al otro se le odia y se le desprecia. Pero no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas aquí están englobando todo el poder, la gloria y bienes de este mundo, que se sintetizan en las riquezas. Con lo cual nos está diciendo claramente: Dios o el mundo, Dios o las riquezas. Y no porque las riquezas sean malas, las riquezas son buenas, las ha hecho Dios y para nuestra subsistencia, pero son medios, porque aquí viene el problema. Cuando uno erige algo en el lugar de Dios como Señor, y por eso dice dos señores, o Dios o las riquezas, está suplantando a Dios con lo otro, vuelto un ídolo. Y ahí es donde viene esa idolatría espiritual tremenda, que es en el fondo todo pecado mortal. Yo erijo en mi Señor, en mi ídolo, algo que no es Dios. Mi orgullo, las riquezas, la lujuria, la fornicación, la injuria, el odio, lo que fuere. Pero lo pongo en el lugar de Dios y le tributo ese culto de Dios y lo hago mi Señor. Y de ahí entonces esa oposición tan radical. Por eso no se puede tener a dos señores, y hay que tener al verdadero, a Dios. Y por eso nos dice que nuestro Padre Celestial sabe muy bien que tenemos necesidad, menester de esas cosas, pero así como Él
en su divina providencia alimenta a los pájaros del cielo, viste a los lirios del campo, con mucho más razón lo va a hacer con nosotros, que somos mucho más que esos pajarillos y esas flores. Y no es que Él esté predicando la pereza, la irresponsabilidad o el no trabajar, como se puede mal entender si tomásemos al pie de la letra lo que dicen los pájaros. No trabajan, los lirios no hilan, y sin embargo están vestidos y comen. Y sería una pésima interpretación, porque nuestro Señor no está promoviendo el hipismo, la holgazanería, la pereza. Entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo? Que no tengamos la angurria por las cosas de este mundo, la solicitud terrena o terrenal, esa preocupación excesiva por las cosas terrenales, representadas en la riqueza que nos dan techo, vestido, comida e incluso prestigio, honor y poder. Ese es el puntual. Sí necesitamos de estas cosas, pero no es lícito tener esa solicitud terrena, ese afán, esa preocupación desmedida por ellas, porque entonces así adoramos las riquezas y pretendemos servir a dos señores, y eso no puede ser. Y mis estimados hermanos, cuán imbuidos estamos de esa mentalidad. La mayoría de los católicos, la gran mayoría, tenemos aquí una gran lección que aprender, porque casi inconscientemente adoramos a Dios y las riquezas. Pretendemos adorar a Dios, en realidad no le adoramos, adoramos las riquezas. Este mundo, y no nos sorprendamos, esa es la triste realidad. Y el termómetro para que nos demos cuenta de ese gravísimo pecado espiritual, incluso esa solicitud terrena. Por eso es que Él, en su sabiduría, nos pone el marcapasos: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, que si yo no tengo como primer y último fin incondicional y absoluto el reino de Dios, de la verdad y de su justicia, yo estoy adorando las riquezas. Estoy buscando las añadiduras por encima del reino de Dios. Y eso define todo nuestro ser, aquí en la tierra, lo que somos y bajo qué signo nosotros nos determinamos en esta vida, en este mundo. Es gravísima la disyuntiva.
Y si vemos la historia de los hombres y de los hombres de iglesia, vemos que la gran mayoría trabaja no para el reino de Dios y su justicia, el reino de la verdad, sino por este mundo, por las riquezas. Y por eso esa codicia, esa avaricia, ese deseo de poder y de gloria, de ser rey, de ser el presidente, ministro, de ser y de fregarle la vida a los demás. Porque podría ser yo un buen presidente, un buen rey, un buen ministro, si procuro el bien común, al cual la política y el gobierno justo están encaminados. Si no, es injusto, ilegítimo, tanto en el orden público social como en la iglesia. Y no hay término medio. ¿Y a quién sirve hoy la humanidad? Los presidentes, los ministros, los diplomáticos, los políticos, los jueces, los generales, el clero, los obispos, los papas, cardenales, las riquezas. Este mundo no buscan el reino de Dios, de la verdad y de su justicia. Eso es un hecho calamitoso que signa la crisis apocalíptica que hoy vivimos en el culmen de su manifestación y de su poder, reduciendo la verdadera iglesia a su mínima expresión. Con lo cual vemos que no es solamente a un nivel personal que nuestro Señor nos está aquí amonestando con esta parábola. Es personal, es social y es total. Y lo que vemos hoy es solicitud terrena, poder, gloria, riquezas, honores que da este mundo. Pero que eso no sirve de nada si no está supeditado a procurar el reino de Dios. Porque todo el poder, la gloria, la riqueza, la autoridad en esta tierra, sea la natural y la sobrenatural, la política y la eclesiástica, está para procurar el reino de Dios y su justicia. Justicia, el bien común de las almas. De las almas que vivan en este mundo virtuosamente y que sobrenaturalmente se salven con la luz de la gracia. Y ese es el problema. La mayoría de los hombres se desvían. Nos desviamos, lamentablemente, y trabajamos para este mundo, para nosotros mismos, pero no para el reino de Dios, no para su iglesia, y no buscamos la justicia ni la verdad. Y esa es la triste realidad.
que nos está llevando hoy a un nivel de hecatombe apocalíptico como el que vemos. He ahí el gran problema. Y lo repito, no porque las riquezas sean malas, pero la pobreza es mejor. Y hablo de pobreza y no de miseria, porque la miseria no es buena para nada. Pero para salvarse es mucho más virtuoso la pobreza que la riqueza, y no porque sea mala. Como el matrimonio es bueno, pero es mejor el celibato, la virginidad. Que eso quede claro. No se está conculcando ni haciendo política capitalista o comunista cuando las dos no sirven un comino. Y el comunismo es el hijo del capitalismo, y hablo de capitalismo y no de capital, porque hay un capital legítimo de un ahorro del trabajo o de la herencia legítimo que se tenga. Pero tanto el capitalismo como el comunismo buscan el paraíso terrenal en esta tierra, no buscan el reino de Dios y su justicia. Y por eso la simbiosis que se puede dar entre capitalismo y comunismo en una tecnocracia democrática como la que estamos viendo. Porque ambos buscan lo mismo, aunque por diferentes caminos o métodos, pero que sabiamente sintetizados en el juego dialéctico, cabalístico, gnóstico, es factible. Y eso es lo que se está dando, y de hecho se da. Y aquí hay que precisar también un poquito, porque entra el tema de la usura. Y la usura hoy por hoy no es la misma que hace 1000 años. La usura antiguamente era sobre un capital real. Yo prestaba 1.000.000 de pesos y exigía como judío usurero un interés alto, sin importarme los avatares del negocio en que estuviese, es decir, si hay ganancias o no, porque puede haber un interés legítimo que es una parte equitativa de las ganancias que deja un negocio en la conjunción de trabajo y capital. Eso no sería un interés usurero. Pero aún con el interés usurero, hoy en día hay un interés financiero que es como comparar la bomba atómica con una granada. Muchísimo peor y más nefasto, que es el instaurado por la alta financia, donde se crea dinero de la nada y encima con usura, cobrando intereses por algo que no existe. Y eso es lo que explica el endeudamiento de todas las naciones del mundo. Y los sabiondos economistas brillan por su imbecilidad, porque hablan de estos temas como lo más normal y no se dan cuenta y a quién diablos le deben. Si todos deben,
Y Estados Unidos, el más rico de los países, está más endeudado que cualquier otro. E igual Rusia y China. Y entonces, ¿a quién le debe Colombia o el Ecuador? A los judíos. ¿Y eso por qué no lo dicen los sabiondos economistas y los políticos, presidentes, que son títeres? Y a mí me importa un comino si me cortan la cabeza por eso. Pero hay que decir las cosas. Entonces, por eso es toda una política estúpida y una economía imbécil. Y vean cómo tienen a Europa, cómo tienen a España, ensañándose por haber sido católica. Y esto no lo saben los economistas. Que no me den un micrófono porque los aplasto. Monigotes con títulos de doctores, pero que son doctores de la imbecilidad hecha ciencia y saber. Da indignación. Y eso en la iglesia hoy también impera. Porque la alta finanza también ha entrado en el Vaticano. Y también ha entrado en la fraternidad con el judío que tienen de ecónomo o de financista. ¿Hasta dónde llega el colmo? Pues bien, esa usura que no tiene nada que ver por las dimensiones con la antigua, con la clásica, con la de la que siempre ha hablado la Iglesia. Está esta usura que es 20.000, 100.000 veces peor. Y es la que permite el poder financiero internacional que subyuga a los pueblos. Comunistas, capitalistas o como se llamen. Y nadie se escapa de ello. Ni la Iglesia. Porque ese fue el gran escándalo que hubo financiero en el Vaticano. No hay escapatoria, humanamente hablando. Estamos perdidos. ¿Qué queda? Buscar el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Por eso esta sociedad moderna es idolátrica. Y se ponen a su servicio todos, políticos y religiosos. Y así forman el ejército de esas dos miserables bestias, anticristos, la bestia del mar y la bestia de la tierra, con su pseudo profeta a la cabeza, lo cual apunta a un antipapa. Otra cosa es que se haya querido boicotear, satanizar esa expresión. Y a ver, ¿quién osa hoy hablar de que puede haber un antipapa?
al padre Smithberger le tiemblan las manos. Y Monseñor Felé no se diga. Y sin embargo, ¿qué es tener apariencia de cordero, cuernos como de cordero, pero la lengua como el dragón, marcando a la gente en la frente y en las manos? ¿Qué son los cuernos? Que simboliza la mitra, ese poder religioso que tenía ya Moisés, y por eso la mitra del obispo lo simboliza, y las mitras de las mitras es el obispo de Roma. Cordero o imagen del cordero por excelencia. ¿Y cómo puede haber una crisis apocalíptica en el momento que se dé, sin entrar en discusión si es hoy o no es hoy, para cuando sea, sin que haya un antipapa a la cabeza de esa jerarquía oficial convertida en sinagoga de Satanás, abominación de la desolación? ¿O es que no pensamos? Sí, señores, no pensamos, imaginamos. He ahí el gran problema del hombre. Cuando no piensa, y que lo hace muy pocas veces, imagina. Y a esa imaginación la fecunda en un postulado hasta que venga otra y la cambie. Pero no se piensa. Y así muchas veces pasa con cosas serias, como por ejemplo Fátima. La mayoría del clero no piensa, se imagina piadosamente que todavía es factible, realizable, la consagración de Rusia, cuando ya no tiene ningún valor, porque ya pasó el momento histórico pedido por la Santísima Virgen María, antes de que hubiera el signo que lo hubo en el año 38 de esa llamada aurora boreal. Y en el 40 ya o 39 se desató la Segunda Guerra Mundial, inicio de los castigos, con el precedente de la guerra en España del año 36 como preaviso. Y todavía ahora trasnochados vamos a pensar de que es factible. Se imagina, pero no se piensa. Y cáigale la piedra al que le caiga. Y si fuera consagrada, ¿quién la va a consagrar hoy en día? ¿Estos papas herejes? Pues más válida sería la consagración que hizo Pío XII. Y que habría que ver si esa no sería la consagración que dijo un día Sor Lucía: sí lo harán, pero tarde. Y el hecho de ser tarde ya no corresponde a lo prometido. Pero la largueza de Dios puede hacer que, bueno, dé una gabela, y esa gabela sea, bueno, Rusia se convertirá, pero eso no quiere decir que no haya los males,
y que no haya que sufrirlos, y que no hace más de 70 años que los estamos sufriendo. Y la conversión de Rusia hay que ver, porque no solamente Rusia se va a convertir, los judíos también se van a convertir, y todo el mundo se va a convertir cuando llegue la hora de la parusía. Y de los que queden en ese reino universal de paz de Cristo Rey, con que al fin y al cabo triunfará mi inmaculado corazón. Eso sí es absoluto, que es el triunfo de María y de Jesús, porque no hay triunfo del Inmaculado Corazón sin el Sagrado Corazón, y no puede haber triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús sin María, sin Cristo Rey y sin parusía. Otra cosa es que el contexto apocalíptico también lo tenemos trasnochado, vilipendiado, pisoteado, olvidado. ¿Cómo vamos a pensar? Nos imaginamos piadosamente. Y yo no digo que si algún obispo, como lo hizo Monseñor Lefebvre, no tenga ningún valor hacerlo, sí, pero ya no es el valor profético. Tendrá el valor que tiene toda oración, toda plegaria hecha a Dios, toda acción buena. Y dará sus gracias, pero no es la gracia de detener los males que ya comenzaron. Si yo disparo la metralleta, yo no puedo después parar la bala. Eso es lo lamentable. Y eso cubierto de piedad, de esperanza, falsas esperanzas. Y por eso muchos quieren de algún modo esperar de que estos papas herejes consagren a Rusia. Y aunque los consagrasen, el mal ya no lo para nadie. Que se convierta así, al final. Y toda el agua podrida que ha pasado debajo del puente, ¿quién se la ha tragado? ¿Quién la ha sufrido? Una vez más, mis estimados hermanos, no pensamos. Es terrible. Imaginamos, y eso es fácil, y más si le damos el baño de oro de lo sobrenatural, de la Santísima Virgen María, pero corrompemos la profecía, lo profético. Y lo peor que es, no reconocemos los hechos históricos actuales por vanas y falsas esperanzas, que es lo que le pasa a toda la línea media, que quiere la tradición, pero no quiere problemas con la jerarquía, con el Papa, con los obispos. Y así tenemos a los del Buen Pastor, a los de San Pedro y a todos esos. O la revista Panorama Católico. ¿Y cuántas más? Y a eso va a ir la fraternidad con estos acuerdos.
claudicación tras claudicación. Falta pensar y falta teología, mis estimados hermanos, y en el fondo falta fe. Hombres de poca fe, dice nuestro Señor, porque toda la solicitud terrena, todo el miedo de la subsistencia, viene de la poca fe. Y todos estos males vienen porque no hay fe. La fe ha sido conculcada. Y gracias a Vaticano II, violada. Y eso se paga caro. Por eso Sor Lucía dijo, ¿qué falta, Padre, hablando con el Padre Fuentes, para el 60? Porque fue en la década del 60 que el mundo giró abruptamente en todos los órdenes. Esa década marcó un paso entre el ayer y lo que seguía, en todos los órdenes, y sobre todo en la Iglesia, con Vaticano II. ¿Qué falta? Se refería a eso. Por eso dijo, Portugal guardará la fe, y no porque en Portugal haya una fe esplendorosa. Yo he vivido en Portugal y conozco, y gracias a eso he podido interpretar en qué sentido lo dijo. Como la fe del gitano, llena de muchas cosas, pero fe al fin y al cabo, ante la apostasía de los demás. Y si vemos, el pueblo portugués tiene todavía esa fe primigenia, gracias a Fátima, aunque vayan a la nueva misa o no vayan a ninguna, tengan la vida que tengan, pero todavía creen en ese mensaje de Fátima, y creyendo en la Santísima Virgen, creen por ende en todo el resto, aunque sea una fe ínfima, de carbonero, podríamos decir, no esplendorosa. Y en ese sentido, Portugal conservará la fe, mientras que las demás naciones en la completa apostasía. Y si no, miren, ¿qué es Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos? La apostasía total. En la misma Italia. Pues bien, mis estimados hermanos, busquemos el reino de Dios. Lo demás se nos da por añadidura. Y no seamos hombres de poca fe. Porque ahí está el problema de erigirnos dos señores. Y no se puede ponerle una vela a Dios y otra al demonio. Pues bien, mis estimados hermanos, guardemos las profundas lecciones que nos dejan las Escrituras. Y en especial para estos tiempos tan calamitosos y apocalípticos en los que vivimos, aunque el día y la hora, eso nadie lo sabe. Pero de que estamos, y hasta los tuétanos. Pues bien, mis estimados hermanos, renovemos nuestra esperanza
en Dios. Busquemos el reino de Dios y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude en esta situación tan desoladora y abominable, para que nos mantengamos firmes como hombres de fe, firmes como ella estuvo en la cruz, al pie de la cruz. Así estemos nosotros esperando a Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.